Bueno, pues en primer lugar hoy queremos comenzar recordando los pasajes que acabamos de mencionar de Romanos capítulo 13, versículos 1 al 5, Tito 3:1. En esos pasajes Dios nos recuerda que como cristianos, por cuestión de nuestra conciencia y de nuestra relación con Dios, estamos sujetos a las autoridades civiles, a los gobernantes. Entonces, los cristianos, como todos los demás ciudadanos, debemos obediencia al gobierno. Y esto obviamente se refiere en términos generales. Los cristianos debemos obedecer al gobierno tanto como los hijos deben obedecer a los padres, como las esposas deben sujetarse a sus maridos, como los estudiantes deben de respetar a sus maestros. De esa misma manera, los cristianos debemos sujetarnos al gobierno que nos dirige, dependiendo de la nación, el país en donde estemos. Hay una excepción bíblica para cualquier persona que está bajo autoridad, por la cual podría no obedecer a su autoridad. ¿Alguien sabe cuál es la excepción? ¿Cuál sería? Pida la palabra si quiere opinar. Y en Jesús. contra de cuando va en contra de lo que Dios establece. Muy bien. ¿Y hay un fundamento bíblico para eso que recuerden? ¿Cuál? Está en Hechos, cuando les prohíben a los apóstoles predicar en el nombre del Señor Jesús. Muy bien. Entonces vamos a leer ese pasaje que está en Hechos. Muy buena memoria, te felicito, Jesús. Vamos a Hechos capítulo. Hay dos pasajes en Hechos. Uno está en Hechos capítulo 4. Vamos a Hechos 4. Ustedes observan Hechos 4 en el versículo 19. ¿Quién nos hace el favor de leer? Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Por qué están diciendo esto ellos? Porque les dieron una orden. ¿Qué orden? Versículo 18. ¿Qué es la orden? No hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Entonces, cuando las autoridades, como en este caso los gobernantes judíos, le están dando la orden a los apóstoles de que no sigan enseñando acerca de Jesús, ¿qué respondieron ellos? No. Claro que no lo dijeron así de abiertamente, simplemente dijeron: juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Y la respuesta es obvia, ¿verdad? La respuesta es no. No podemos obedecer esa orden. Una vez más, sucede algo similar. Al poco tiempo, vemos que los apóstoles son liberados y que también son, pues, persistentes en la predicación. Y una vez más en el capítulo 5, los vuelven a confrontar las autoridades y ellos repiten el principio, aunque de manera inversa. ¿Alguien quiere leer es Hechos 5:29? ¿Qué dice? Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta es la respuesta que les dan a un reproche que le hicieron las autoridades, diciéndoles que no les mandamos que no predicaran. Entonces ellos pues les contestan: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, el principio es claro. Cuando el gobierno nos ordena hacer cosas que contradicen el mandato de Dios, entonces no estamos sujetos a obedecerlos. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿alguien sabe lo que pasó con los apóstoles por no obedecer la orden de los judíos? ¿Alguien sabe? Fueron azotados. Exactamente. Entonces, ese es otro lado de la moneda donde nosotros tenemos que tener claro el punto. Aunque los cristianos, por cuestión de conciencia, pudiéramos decidir no obedecer a una autoridad, porque esa autoridad nos está pidiendo algo contrario a lo que Dios nos manda, es probable que vamos a sufrir consecuencias por eso. Y los apóstoles sufrieron consecuencias, los azotaron. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? ¿Estoy claro con la enseñanza? Bueno, hace unos días un pastor muy famoso aquí en Estados Unidos y de muchísima influencia
en todo el mundo, pues hizo pública la decisión del grupo de ancianos de su iglesia de que ellos van van a desobedecer la orden del gobierno y van a seguirse congregando bajo techo. Y algunos de ustedes saben de quién yo estoy hablando. Entonces, cuando alguien de ese calibre, de esa influencia dice algo, pues uno tiene que pensar 2 veces antes de decir lo que uno quiera decir al respecto, porque pues es de peso una opinión así. Pero de todos modos, como nosotros estamos sujetos a las escrituras antes que a ninguna otra opinión, pues tenemos confianza para hablar. Y me estoy refiriendo al pastor John MacArthur. El pastor John MacArthur se pronunció públicamente, citó algunas estadísticas del estado presente de la situación del coronavirus y la pandemia y cómo está afectando el estado de California en nuestro entorno. Y también hizo un pronunciamiento de algunos principios bíblicos y él dijo básicamente que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y a Dios hay que adorarlo y hay que congregarnos como Dios manda, y por esa razón ellos no van a obedecer al gobierno del estado de California y la orden expresa del gobernador. Entonces, quiero aprovechar lo que hizo John MacArthur para que hagamos el ejercicio. Esa es mi responsabilidad como pastor, verificar que lo que él dijo, tanto a nivel social como a nivel bíblico, así sea. Y yo guiar a la iglesia a la que Dios me ha confiado conforme yo creo que es la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que voy a hacer en los siguientes minutos. Quiero que vean conmigo, porque yo hice mi trabajo y ahora quiero que vean cómo lo hice y que veamos cuál es el estado de las cosas. Esto es especialmente para mi iglesia local, la Iglesia del Pueblo de Dios, pero cualquiera otro que nos acompañe probablemente se va a ver ante este dilema. Algunos me van a estar viendo en México y en México todavía no se les prohíbe, sino que acaban de darles el permiso de volverse a congregar físicamente. Pero es probable que la situación cambie en el futuro. Así que probablemente lo que vamos a hacer aquí pueda ser de utilidad para algunos de los que nos acompañan. Y si no, para los de nuestra iglesia local, de seguro que va a ser de utilidad, porque estamos en medio de esta realidad. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a ver cómo están los números ahorita del problema de la pandemia y cómo afecta eso a nosotros, ¿ok? Entonces, comparto mi pantalla, miren. En primer lugar, hay que buscar estadísticas serias, científicas y actualizadas. Y yo encontré un sitio web donde uno puede verificar eso y es precisamente el que acabo de abrir. Entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla y vamos a ver cómo están las estadísticas en el sitio de internet de Los Angeles Times, que ellos están actualizando continuamente eso. Yo ahorita estoy usando como referencia pues el estado de California. ¿Hasta aquí me están siguiendo? ¿Está todo claro? ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo? ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Bueno, entonces, vamos a ver cómo están los números ahorita aquí en California. Dice, en este preciso momento, el número de contagiados confirmados, de enfermos confirmados de COVID-19, hoy que es 5 de agosto, hasta las 3:47 de la tarde, que fue actualizado este último estadística, 530,606 enfermos y después 9,808 fallecimientos. 100, yo hice estos estudios en la mañana y ahora hay 100 fallecidos más. Muy bien. Entonces, ahí están las estadísticas del estado de California al día. Ahora regresamos ahí a este sitio de internet. Este sitio de internet es muy completo. Permítanme, les comparto. Aquí ustedes, los que leen inglés, pueden ver muchos datos más interesantes y actualizados ahí abajo. Por ejemplo, como cuáles. Les voy a mencionar algunos, miren. Por ejemplo, aquí, quiero que alguien que sabe leer inglés me haga favor de traducir esto. ¿Qué dice ahí? A ver, para los que pueden traducir. ¿Alguien se anima? ¿Qué dice?
¿Nadie se anima? Bueno, les traduzco yo. Dice el número total entre los seniors, o sea, entre los que son mayores de 65 años de edad. Dice, el 75% de todas estas muertes, el 75% de todos los defunciones son de personas que tienen 65 años de edad o más. Y cuando menos 4,191 muertos de estos 9,800 eran personas que estaban en una nursing home. ¿Qué es una nursing home? Es donde pones a las personas que están como convalecientes, que tienen algún problema ya de salud, ¿no? A veces grave, Sí. que no se pueden valer por sí mismos. Aquí en Estados Unidos, para los que no viven en Estados Unidos, es muy común que las personas cuando llegan a una edad muy mayor y ya no se pueden cuidar a sí mismas, en lugar de llevárselas a su casa, las personas los ponen en viviendas especializadas para ese tipo de personas. Hay muchos tipos de esas viviendas, pero normalmente se le llaman nursing homes, que son como hospitales viviendas, donde esas personas viven y también son cuidadas por personal médico. Bueno, ahora quiero que ustedes vean cuál es la edad promedio de las personas que viven en nursing homes aquí en el estado de California. ¿Están listos? Porque no lo van a creer. Ok. Bueno, tienen que creerlo porque así son los hechos. Yo no los estoy inventando. Les muestro. Entonces, miren. Yo ya hice todo ese trabajo, pero ¿dónde lo tengo por acá? Creo que no lo puse, entonces me regreso. Vamos a poner aquí edad promedio de personas en nursing home en California. O sí, pero como lo tenemos que hacer en inglés, porque aquí se habla en inglés, entonces lo voy a escribir. Average age in nursing homes in California. ¿Listos? Vamos a ver qué nos dice. Aquí está, vea. ¿Qué dice? ¿Cuál es la edad promedio? Aquí dice claramente. Assisting lived providers in California are licensed by the Department of Social Services. Dice que los proveedores de asistencia de vida en California tienen permiso por el Departamento de Servicios Sociales y instalaciones de cuidado residencial para los ancianos. Dice 74% de los residentes son femeninas y la edad promedio de los que viven en nursing homes es de 87 años de edad. ¿Y eso qué tiene que ver, Luis? Bueno, si aquí se nos está diciendo que de estos 9,808, 4,191 vivían en nursing home, asumimos que el promedio de edad de estos 4,191 es ¿qué edad? Pues ahí no lo está diciendo. Yo no inventé esos números. Los estoy sacando de donde los sacan todos. De los datos estadísticos confirmados. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que casi la mitad de todos los difuntos por COVID eran personas en promedio de 87 años para arriba. ¿Me estoy dando a entender? De hecho, el número exacto era el 41%, si no me equivoco. Yo hice el cálculo, aquí se los voy a mostrar una vez más. Entonces, yendo a los números, así estamos, miren. Entonces, en el estado de California actualmente tenemos 39,512,223 habitantes confirmados. ¿De dónde sacó eso? Pues de este sitio oficial de la demografía del estado de California. Ustedes pueden ver, yo no lo inventé, aquí está la cifra. Hasta el año 2019, dice que el Buró del Censo de los Estados Unidos estimaba que en California hay 39,512,223. ¿Están viendo ahí la cifra? Entonces, ahí es donde yo saqué esa cifra también. Aquí lo tenemos. Entonces, tenemos 526,982 casos confirmados hasta hoy en la mañana.
Pero como ya es de noche, se agregaron los del día de hoy. Ahora, tengo una pregunta, a ver si algunos de ustedes entienden. El número confirmado de personas con COVID-19 que tenemos, ¿es el número real de personas que se han enfermado? ¿Sí o no? Habiliten su micrófono. Entonces, ¿cuántos se han enfermado? Muchísimos que no se sabe. Muchísima gente más es garantizado que se ha enfermado de esto, pero que no. Unos fueron asintomáticos, otros tuvieron síntomas muy leves y otros tuvieron síntomas moderados, pero ni siquiera fueron a hacerse la prueba. Y no lo digo yo, eso lo dice todo el mundo. ¿Está claro? ¿Sí está claro lo que estamos diciendo? Quiere decir, ¿por qué es importante decir esto? Porque no sería un cálculo real decir cuántas personas están muriendo porcentualmente en comparación con los que están contagiados, porque no sabemos cuántos están contagiados en realidad. ¿Me doy a entender? Ese número nadie lo sabe. Entonces, si tomáramos el número de personas confirmadas y las que han fallecido, diríamos que es como el 3% de los confirmados que muere. ¿Me doy a entender? Pero en realidad son muchísimos más los enfermos, pero no sabemos cuántos. Estos simplemente son los que ya fueron estudiados y hecho la prueba y confirmados. Así que este número no lo podemos usar como referencia. El único número concreto que podemos usar como referencia para hacer un cálculo real del impacto que está teniendo la enfermedad en medio de la población, ¿cuál es? Pues es la población total. ¿Me doy a entender? ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Es decir, de los 39.512.223 habitantes confirmados en California, se han muerto 9.808 de esta enfermedad. ¿Me doy a entender? ¿Y por qué tenemos que hacer el cálculo así? Porque esa es la forma que se hace el cálculo con todas las demás enfermedades. ¿O no? ¿Cuántas personas mueren de ataques cardíacos? Tanto número de personas. Por cierto, los que no saben, los infartos es la causa de muerte número 1 en California. ¿Cuántas personas mueren de Alzheimer? Bueno, el porcentaje de muerte se mide con respecto a la población total, no al número de enfermos, porque el número de enfermos nunca es preciso. ¿Me doy a entender? Entonces, volvamos a hacer nuestros cálculos. Y vuelvo a compartir mi pantalla para que vean. Entonces, no solamente queremos saber, al menos no en nuestro caso, cómo está el estado de California, sino cómo está el condado donde nosotros vivimos. ¿Está claro? Porque este es el condado donde nosotros vivimos. Dependiendo de donde nos estén viendo, otros tienen que hacer lo mismo, verificar los números de su estado y de su condado. En el mejor de los escenarios, nosotros deberíamos de revisar nuestro condado y los condados aledaños donde los miembros de nuestra iglesia trabajan y se mueven continuamente para tener una proporcionalidad realista de nuestro grado de amenaza o de peligro, si así lo quisiéramos decir. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Bien, entonces sigamos viendo las estadísticas. ¿Y por qué haces todo esto, Luis? Me preguntarás. Porque es una forma, eso es algo de lo que hizo John MacArthur y su iglesia, y es una buena manera de medir la realidad. ¿Me doy a entender? Ok, ¿y por qué quiero enseñarles cómo lo pueden hacer ustedes para que no piensen que está manipulándose la información? Ahora, ya vimos ahí por el estado de California, pero ahora vamos a ver también en el condado de San Joaquín. Entonces, si ustedes regresan a este sitio y dan abajo, ustedes pueden ver todos los detalles que nos ofrecen esa página muy actualizada, casos nuevos por día, muertes por día, y aquí se ve todo, miren. Ustedes pueden ir viendo. Entonces, ahí está por condado, cómo están los números por condado. Vamos a seguir dándole para abajo. Casos por condado y por ciudad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Aquí están, miren, los condados. Entonces, yo voy a buscar el de San Joaquín. ¿Lo pueden ver ahí? No, pastor, no sé. Parece que se le frició la... Ah, bueno. Gracias. Lo voy a volver a compartir a ver si se vuelve a ver. Ok, vamos al de condado de San Joaquín. ¿Pueden verlo ahí? Sí.
Ok, entonces ahí dice, Condado de San Joaquín hasta el día de hoy a las 3:47 p.m. horario del Pacífico, que es aquí donde estamos ahorita, hace unas horas. Entonces, tenemos un número de 187 muertes. Hay 7 más el día de hoy, comparado con los que yo había visto en la mañana. Ahora, quiero que vean esto. ¿Cuál es el número de recuperados en San Joaquín? ¿Cuánto? 11,015. Y de confirmados, 12,034. ¿qué nos están diciendo con esto? Entonces, tengan cuidado porque vemos 12,000 enfermos en San Joaquín. Sí, pero ya hay 11,000 recuperados. No tenemos 12,000 enfermos. Tenemos 1,000 confirmados al menos. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, no podemos basarnos a esos números porque ni sabemos cuál es el total de personas enfermas, ni cuál es el total de personas recuperadas, porque muchas se enfermaron y se recuperaron y no se contaron. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, tenemos que volver a los números concretos, que son el número de población y el número de muertos por esta enfermedad. Así que seguimos considerando esos números. Entonces, ahí tenemos claramente que, contando el día de hoy, pues son 187. 187. Ahora vamos a ver otra vez los detalles del condado, aquí donde vivimos. Como pueden ver, ¿qué vemos aquí? Casos por día. ¿Cómo va la tendencia en el condado de nosotros? ¿Pueden ver esto, hermanos? ¿Alguien sabe leer esta gráfica y la interpreta? ¿Qué ven? Una baja en los enfermos. Una caída muy grande, ¿se dan cuenta? En nuestro condado no está aumentando el número de contagios. Está disminuyendo muy rápido, aunque en el estado sí. ¿Sí pueden verlo? Yo no hice esa gráfica. La vuelvo a poner. ¿Ven esto? Ok, vamos a seguir leyendo. Ahora, dice rastreando los casos. Ahí están las ciudades, ¿las ven? ¿Cuál es esa ciudad? Tracy, donde nosotros vivimos. Ahí están los casos, miren. La ciudad con más confirmados, Stockton, que es la cabecera de nuestro condado, Lodi, Manteca, y entonces viene Tracy con 853. Y de ahí para abajo las otras. Ok. Ahora, acá hay otros reportes del número de camas y todo eso disponibles y personas hospitalizadas. Todo está ahí, ustedes lo pueden revisar con lujo de detalle dependiendo de la ciudad donde están. Camas disponibles de terapia intensiva en el caso de que haya. Miren a dónde estuvimos durante el mes de julio y a dónde estamos ahorita. ¿Qué ven ustedes? Una caída. ¿Observan eso? ¿Está quedando claro hasta aquí? Bien, sigamos viendo. Ok. Entonces, ahí están los detalles. Nursing homes, que es donde más fallecimientos tiende a haber. Ok. Bueno, ahora vamos, y aquí ya están las instrucciones de las restricciones de apertura y todo eso. Bueno, y si quieren ver otros condados, ahí está abajo la lista. Por ejemplo, el condado más cercano a nosotros, los condados que tenemos a los lados nosotros son el condado de Stanislaus, por ejemplo. Tenemos el condado de Contra Costa, el condado de Alameda. Son los condados que rodean a nuestro condado. Si ustedes quieren hacer un chequeo, pueden checarlo ahí. Ahora, vamos a seguir viendo nuestros cálculos. Entonces, ahí ustedes pueden ver. Entonces, empiezo a leer. Casos confirmados hasta hoy en la mañana eran estos, pero ya dije, no sabemos cuántos realmente están confirmados, de modo que no se puede saber el porcentaje de impacto, solamente midiendo el número de población. Entonces, el número de fallecidos hoy en la mañana era 9,708. Ya a estas horas son 9,808. Les voy a hacer un cálculo de qué porcentaje de muertes hay con base al número de población. ¿Cómo se hace ese cálculo, pastor? Pues los que fueron a la universidad o a la high school y prestaron atención en matemáticas van a decir, ay, ¿quién no sepa hacer eso? Pues una regla de 3. Solo toma la totalidad, divídela entre 100, multiplíquela por el otro número y divídelo entre 100 y ahí sale el resultado. Y como algunos de ustedes dicen, yo por eso
estudié otra cosa y no matemáticas porque no me gusta, entonces yo lo voy a hacer para ustedes. No se preocupen, para que vean cómo se hace. No soy matemático, pues, pero de perdida sé hacer eso. Ok, entonces, fíjense bien. Esta es la población, ¿ok? Y este es el número de muertes. Entonces, queremos saber qué porcentaje en base a la población son los fallecimientos. Entonces, ¿cómo se hace? Me voy a mi calculadora. Esto representa el 100%. Permítanme. Ahí. A ver. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque no puedo ver mi calculadora. Ah, ya sé cómo. Era por esto. Permítanme. Ahora sí. Ok. Entonces, bueno. Entonces tenemos el número de 39 millones. Entonces dividimos 100, que es la totalidad, entre 39.512.223 habitantes, y da esto por, y el número de fallecidos, esto, 9.808 igual a, y luego por 100, para verlo en porcentuales, ¿verdad? Esto es el 0, bueno, en realidad no era por 100, ahora que me acuerdo, era así como queda. Vuelvo a hacerlo otra vez. Es 100 es igual, o sea, de entre 39.512.223 igual por 9.808. Y el resultado es esto. Entonces, este es el porcentaje 0.0248. Yo redondeé. Como es 8, redondeando hacia arriba, es 0.025. Es decir, es solamente un porcentaje de muertes del 0.025% en California contra, ¿qué es lo contrario a 0.025%? 99.975 de personas que no han sido fallecidas por esta enfermedad. Dicho en otras palabras, 1 de cada 4,000 habitantes. De esos 4,000 habitantes, hermanos, es decir, repito, ¿hasta aquí me están siguiendo? 1 de cada 4,000 habitantes en California falleció por el COVID. Realmente es muy poco. Ustedes comparan los números de muerte, las causas de muerte principales en California, no es la principal causa de muerte. Y si lo dudan, bueno, les voy a compartir las estadísticas una vez más. Miren, acá. Miren, por ejemplo, aquí, este sitio de internet. En este website que es oficial, el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades del Gobierno, ese es el sitio oficial, ¿sí? Entonces, aquí abajo yo le doy, este es donde yo puedo ver las muertes que ha causado la influenza. Y el último año donde se midió eso fue el 2018. El de 2019 todavía no publican. Aquí nos dice el estado de California tuvo 6,917 muertes el 2018 por influenza. 6,917. ¿Hasta aquí está claro? Ahora, ¿tenemos o no tenemos vacuna de influenza? Sí, cada invierno la están poniendo, ¿no es cierto? Entonces, si con todo y vacuna de influenza se murieron casi 7,000 personas en el 2018 en California por esa enfermedad, obviamente 9,808 muertes por el COVID. A esas alturas ya rebasó las muertes por influenza. Ahora tengo una pregunta. ¿No creen ustedes que como están las cosas ahorita, si una persona muere de influenza en estos días,
es muy probable que van a clasificarla de qué murió. Corona. Obvio, ¿verdad? Entonces, no dudemos que algunas de las personas que estén denominadas como fallecidas por el COVID hayan en realidad muerto por enfermedades que se parecen al COVID. ¿Me doy a entender? Pero vamos a darle el beneficio de la duda al gobierno y vamos a creer que el gobierno ha hecho bien su trabajo y que todos los que fallecieron de COVID les hicieron la prueba y salió positiva y tuvieron los síntomas confirmados. Entonces digamos que sí están todos esos 9,808 fallecidos por el COVID. Aún así, eso apenas es el 0.025%, ni siquiera es el 1%, ni siquiera es la mitad de un 1%, es menos de es el 25 centésima de 1%. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Es realmente bajísimo. Bajísimo. Eso no lo sabíamos cuando empezó la pandemia. Bueno, vamos a seguir viendo los números. Entonces, ahora acuérdense, tenemos 9,808, pero de estos 9,808, sabemos porque está confirmado que de esos, ya leímos ahí en Los Angeles Times, volvemos allá por si creen que yo estoy inventando, yo no estoy inventando, no estoy tratando de inventar nada, yo nomás estoy haciendo lo que todo el mundo puede hacer. Entonces, yo estoy leyendo los números reales que el gobierno ha reportado, ya los leímos aquí. 4,191 muertes de estas 9,000 fueron personas que están en nursing homes. Y ya vimos que en nursing home la edad promedio, ¿cuál era? 87 años. Entonces, observen, aquí está el número para que vean, yo no estoy manipulando nada. 4,175 de los fallecidos tenía, aquí el número está invertido, sería 65 años de edad o más. Y de esos, no. A ver, otra vez, vamos allá. No quiero, ahí está. A ver. Está un poco lenta mi computadora. Vamos a ver. Aquí está. Ok, entonces dice claramente. Sí, tengo razón. 4,191 en nursing homes. ¿Correcto? ¿Correcto, hermanos? ¿Verdad? Sí. Pueden dejar su micrófono abierto si alguien quiere estar comentando. Entonces, aquí no lo tengo que corregir. Es el que yo dije. 87 años de edad o más en promedio. Ahora, aparte de eso, las estadísticas nos dicen que el 75% de los fallecidos, de estos, el 75% de ellos tiene 65 años o más. Entonces, eso significa que el 75% de esta cifra de 9,808, si ustedes la multiplican por 75%, vamos a hacer el cálculo aquí, 9,808 por 0.75 igual a 7,356. Entonces actualizo. Aquí está, actualizado. 7,356. Ese es el 75% de los fallecidos. Tenía 65 años o más. Y como ya sabemos que 4,175 de esos tenían 87, entonces solo hay que restar esta cantidad a esta cantidad. Entonces voy a hacer ese cálculo. Esto menos 4,175 nos da un total de 3,181, actualizando con los números de ahorita de la noche. Estos cálculos yo los había hecho en la mañana. Así que, y divido esto, 31,81. Entonces,
es al revés. Es 9,808 entre 31,81 nos da un total de 3 por 100 igual a, era por 10, ¿verdad? Es como un 30%. Bueno, volvamos aquí a la cuenta. Fíjense bien. 2,426, si nosotros hacemos el cálculo total, 9,808 muertos, menos 7,356, nos da un total de 2,452 ahorita en la noche. 2,452, es decir, 100 entre 9,808 igual por este número, 2,452, nos da un total de 25%. Sigue la cifra igual. 25% de los fallecidos tenía menos de 65 años de edad. En lo que respecta a la población que hay en California, que ya dijimos 39,512,223 habitantes, eso significa que solo el 0,006% de la población estatal, es decir, uno de cada 16,287 habitantes, tenía menos de 65 años de edad. Hermanos, tengo una pregunta. ¿Alguien de los que está conectados aquí ahorita con nosotros en la pantalla tiene más de 65 años de edad? No. Dije, No. tiene, no parece, ¿ok? Tiene. Ok, entonces, como pueden ver los números, la realidad que ahora sabemos que cuando empezó la pandemia no sabíamos es que existe una posibilidad en más de 16,000 de que alguien de nosotros pudiera morir de esta enfermedad. Especialmente si tuviéramos factores condicionantes preexistentes. Enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades terminales como cáncer. ¿Me doy a entender, hermanos? O sea que realmente la posibilidad de que alguien de nosotros muera de esta enfermedad, realistamente hablando, es infinitesimal. Ahora, ¿no es cierto que han muerto jóvenes y niños? Sí, pero tenemos que contar ese número con respecto a la cantidad de la población. Entonces, no estoy tratando de desmentir al gobierno de nada, porque todos esos números yo no los escribí. ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy diciendo, hermanos? Son números que ahí están. Eso es lo que hicieron los de Grace Community Church y lo que puedan hacer cualquiera de nosotros. Entonces, tengo una pregunta. Habiliten sus micrófonos. Los que oyeron lo que dijo el pastor John MacArthur, ¿es verdad o es mentira? Verdad. Es verdad. Las estadísticas que él citó son estadísticas verdaderas. Él dijo el 99.99. Bueno, para nosotros aquí en el condado sería el 99.98. Se los vuelvo a enseñar el número, si lo quieren ver. Miren, aquí está el número. Es el 99.97.5. Tenemos que redondearlo porque así dice la regla matemática, ¿verdad? Si llega a 5 se redondea y sube a 8. Entonces 99.98 para nosotros hoy por hoy. ¿Me doy a entender? Realmente lo que John MacArthur dijo es verdad en cuanto a las estadísticas. La enfermedad es mortal para cierto tipo de personas, pero el riesgo mayor hoy por hoy es para personas que tienen 87 años en delante en promedio y regular para personas que tienen 65 años. O sea, el 75% de los que mueren en Estados Unidos por el COVID-19 han sido personas de 65 años de edad o más. ¿Me doy a entender o no? Sí.
y el 25% restante se reparte entre todos los demás, todas las demás edades. De hecho, si ustedes regresan ahí al sitio de Los Angeles Times y ven las estadísticas, ahí les dice claramente cuáles son los rangos de las edades, de los contagios según edades. Por ahí tienen una gráfica ellos. Yo lo vi, debe estar por ahí más abajo. Voy a ver si la encuentro para que vean. Bueno, ustedes la pueden revisar con lujo de detalle. Ahí están todas las... Aquí están por razas. Los hispanos tendemos a infectarnos más. Muertes por edades. ¿Pueden ver? Más de 80%. ¿Ven, hermanos, lo que les dijo? Lo que les he dicho. Dice porcentaje de muertes por edad. Personas de 18 a 34 años de edad no tienen ni siquiera el 2% de probabilidad. De 35 a 49, de 50 a 59. Este es en función del número total de 9,000, no de los millones. Es de 9,000. No se confundan. Realmente, si multiplican esto por casi 40 millones de habitantes, la cantidad es prácticamente, pero casi nula. Casi nula. Como pudieron ver en el cálculo que les mostré, si ustedes comparan la posibilidad real de que una persona menor de 65 años se infecte, sería de 0.006%. Estamos hablando, la contraparte sería 99.9994. Así sería. O sea, la población joven o menor de 65 años casi no se enferma. Y los que se enferman, la mayoría de ellos tienen problemas preexistentes. Bueno, entonces, así estamos en el condado de San Joaquín. 1 de cada 4,234 habitantes en nuestro condado fallece, pero acuérdense, de esos, el 75% de los casos son personas mayores de 65 años. Y ya vimos, la muerte por influenza alcanzó el año 2018 casi los 7,000. Entonces, el número de muertes por COVID pudiera ser, si los números siguen como están, yo ya hice el cálculo, si las personas siguen muriendo al ritmo que vamos, es probable que para el fin de año en California hayan muerto más o menos 2.5 más personas por casos de COVID que por casos de influenza, en el caso de que el gobierno no cometa el error de confundir los que fallecen por influenza con los que fallecen por COVID, que estaría muy difícil que no lo hagan porque hoy casi cualquier padecimiento respiratorio lo están diagnosticando como muerte por COVID, ¿sí o no? Y yo no estoy inventando eso, todos lo sabemos. ¿Hasta aquí me doy a entender, hermanos? Ok. Entonces, algunos de ustedes se preguntarán, ¿y todo eso qué, pastor? Bueno, ¿sirve o no sirve ver la realidad? Sí. ¿Verdad que si uno no ve los números fríos, uno vive bajo terror innecesariamente? Porque ¿qué se siente? Que nos vamos a morir en cualquier momento si nos llegamos a contagiar. ¿No es cierto? Ahora, ¿nos podríamos morir, sí o no? Claro. ¿Y no nos podríamos morir de un ataque cardíaco? Sí. También. Te podrías morir 10 veces más probable que te mueras de un ataque cardíaco a que te mueras del COVID, según los números. Vean las principales causas de muerte en California y van a ver, los números son fríos. Te podrías morir como de 6 cosas antes de COVID todavía. ¿Sí me explico? Ahora, no estoy diciendo con esto, no me malinterprete nadie, que estoy diciendo, entonces hay que no cuidarnos. No estoy diciendo eso. Pero tenemos que ser balanceados. No podemos estar en un estado de pánico ni de negación, porque al principio no sabíamos, pero ahora ya sabemos, cada día se sabe más la realidad del comportamiento de esta enfermedad. Bueno, ¿hasta aquí está claro? Ahora, Sí. ¿todo eso a dónde nos lleva? ¿A dónde vamos a concluir? Vamos allá. Vamos aterrizando esto en asuntos ya más pertinentes para nosotros como cristianos y como iglesia. Entonces, estoy diciendo yo, cada vida es valiosa, cada vida cuenta. ¿No es cierto? O sea, aunque Sí. sean 1 en 16,000, si ese de 16,000
te toca que sea tu esposo o tu esposo, ahí sí ya te va a doler, ¿verdad? Porque cada persona cuenta. Si es un hijo nuestro, claro que cuenta. Si es mi papá, si es mi abuelito, si es mi tatarabuelito, pues aunque sea muy viejito, aunque tenga 110 años, a mí me va a doler que se me muera mi abuelito. ¿Me doy a entender? Yo entiendo eso. Entonces, no me malinterpreten, por favor. Porque cada vida es valiosa y no minimizamos el dolor y la pérdida de miles de familias en California y en Estados Unidos y en el mundo entero que sufren un dolor real, un duelo, una pérdida irreparable para ellos en términos muy, muy reales por causa de esta enfermedad. Así que mostramos condolencia, respeto, simpatía por ese dolor. Y al mismo tiempo tenemos que decir, no deseamos que ninguna persona muera, pero el tratamiento que se le está dando a esta enfermedad, en serio, es desproporcionado. Ha sido desproporcionado en comparación con el trato que se le da a las demás enfermedades. Hermanos, en serio, así se trató la influenza, al menos en nuestra generación, como se está tratando el COVID. Es decir, no salgan porque se pueden enfermar en invierno de la influenza. No salgan de sus casas, no se pueden infectar. La vacuna no siempre sirve. Se pueden morir 6,900 personas al año de influenza en California. Tú no quieres ser esa, ni uno de tus parientes ni tus abuelitos. Nunca oímos ese discurso. ¿Me doy a entender? Es decir, cada vida que se pierde es una pérdida irreparable para la familia que la pierde. Pero nunca se ha tratado una enfermedad encerrándonos a todos por el peligro de que alguien va a morir, porque todos la gente muere, aunque vaya a haber vacuna, gente muere de las enfermedades. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, se ha desproporcionado el tratamiento de esta enfermedad por causa de su novedad y por la falta de información que había al respecto al principio, en comparación con las demás enfermedades. No solo eso. Entendemos por qué el COVID ha sido tratado de esa manera, porque todavía no hay vacuna y también porque ha llevado a la enfermedad y ha sido para algunas personas muy angustiosa esta enfermedad y para muchas mortal. Pero lo cierto es que entre más conocemos los hechos reales de esta enfermedad, es más claro que esta enfermedad no va a ser tan letal para la mayoría como pensábamos. Que sí es mucho más peligrosa para personas de más de 80 años de edad. Pero esas personas son vulnerables no solo al COVID-19, a muchísimas enfermedades. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ahora, si usted tiene enfermedades cardíacas, cáncer o es sobreviviente al cáncer y quiere tomar precauciones extremas para cuidarse, está bien, está en su derecho. Hace bien en cuidarse. Si usted tiene 70, 80 años, claro, cuídese. Aunque así fuera el caso, si usted es cristiano o cristiana, no debería vivir bajo pánico, bajo parálisis emocional, especialmente en cuanto a sus responsabilidades espirituales, mis hermanos. Así que, aún así, como escribo yo aquí, la presión que se ha ejercido por parte del gobierno sobre la iglesia ha sido excesiva en comparación con la presión que el gobierno le ha puesto a otros lugares en lo que respecta a limitaciones de congregarse. Miren, de veras las iglesias en su mayoría son los organismos sociales que más atención ha puesto a las restricciones y cuidados, indicaciones del gobierno. Hermanos, ¿no lo hicimos nosotros? Sí. Ustedes no tienen ni idea, ni estoy presumiendo, pero nos gastamos, algunos hermanos y yo, no digo horas, días enteros con esa bendita cinta de medir, midiendo ahí entre silla y silla, y o sea, que quepan 2, que quepan 3, que quepan 4, que quepan cuántas familias. No tienen ni idea. Eso fue un circo, maroma y teatro, hermanos. Que hay que comprar los
cubrebocas yo los ordené desde antes, ya que después hubo muchos y que todo, o sea, y estoy seguro que no hemos sido los únicos, casi cada iglesia ha hecho lo mismo. Si ha habido un segmento de la población respetuoso al gobierno, han sido los cristianos. No es cierto, hermano, y no es que nos echemos flores, pero es que es la verdad. Yo sé lo que he hecho y yo sé lo que no he hecho, y créanme, nosotros cuidamos todo lo que el gobierno ha dicho, al pie de la letra y aún más, para dar buen testimonio. Entonces, pero aún así, ¿qué ha dicho el gobierno? La iglesia no se puede congregar. Pueden protestar en la calle, y si no traen cubrebocas, pues no los vamos a arrestar porque no pueden arrestarlos. ¿No es cierto, hermanos? Sí. ¿Cuántos de ustedes siguen yendo al supermercado? A ver, levanten la mano. Gasolineras. O sea, díganme, ¿trae la gente cubrebocas y guarda distanciamiento social? Sí. ¿Sí? ¿De veras? Pues ve a No todos. Walmart y verás. No todos. No todos. Unos sí y otros no. Yo acabo de hacer un mandado en el correo ayer y fui. Y había un filonón. Me formé. Traía mi cubrebocas. Y todos teníamos que traer, si no, no te dejaban entrar. Pues si traíamos cubrebocas. La señora que se paró detrás de mí no guardaba distanciamiento social. Ya quería yo empujarla. Hágase para allá. Y no porque tuviera miedo de contagiarme, sino porque todos estábamos guardando el orden y usted aquí sigue pegada a mí, que se siente el ángel de mi guarda o mi sombra, yo no sé, ¿verdad? Pero la gente se le olvida y no respeta los distanciamientos sociales. ¿Han visto a un policía poniéndole una multa, regañando a alguien porque no guarda distanciamiento social? No, pues no se van a consumir en eso. ¿Me doy a entender? Eso, ¿de quién es responsabilidad? ¿De quién? De nosotros. Exactamente, de cada uno. Y aquí es donde yo estoy un poco frustrado también con el gobierno. ¿Saben por qué? Yo respeto al gobierno porque soy cristiano y porque es un buen gobierno en términos generales. Velan por nosotros. Entiendo el espíritu del gobernador. No quiere que haya un número de enfermos que sobrepase la capacidad hospitalaria del Estado, ni que haya muertes adicionales innecesarias. Yo entiendo el espíritu y lo aprecio mucho por ese gobernador, pero la realidad es que no es pareja la regla. Y no se puede porque la gente tiene que seguir viviendo. ¿Qué estoy diciendo con eso? No queremos que nadie muera, ni tampoco queremos que nadie se enferme, pero eso va a ser imposible mientras sigamos viviendo, porque los únicos que pueden morir, ¿quiénes son? Están vivos. Los vivos. Hermanos, tenemos que vivir. Tenemos que salir a trabajar, ¿sí o no? Sí. Tenemos que ir de compras, ¿sí o no? Sí. O sea, tenemos que vivir. Y déjenme les digo algo. Si ni siquiera fuéramos cristianos, deberíamos de decir, es parte de la vida humana socializar. No fuimos creados para estar aislados. ¿Entienden lo que digo? Entiendo las medidas restrictivas al principio de la pandemia, pero esto no puede durar así por tiempo indefinido. La población no lo soporta ni lo va a soportar por mucho tiempo. No lo están soportando. La gente está haciendo fiestas en donde quiera. Hasta los que no quieren hacer fiestas, les hacen fiestas sorpresa. ¿Entienden? Entonces, es que es imposible. Somos seres humanos. Dios nos hizo para vivir en sociedad. Ahora, además somos cristianos. Eso es esa es otra realidad. Nosotros sí tenemos un deber en la conciencia de congregarnos, porque hay un mandato bíblico, no dejar de congregarnos. Hay más de 30 mandatos bíblicos en la Biblia que dice los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Edificados los unos a los otros. Explíquenme, ¿eso lo vamos a cumplir de manera virtual nomás por Facebook? Hermanos, ¿somos cristianos todavía o no? Sí.
¿Cuántas pandemias fueron capaces de detener el cristianismo? Ninguno. Ninguna. Ninguna. Por tanto, entonces, aunque hay virus, este virus no se va a ir, hermanos. Vino para quedarse, ¿o no? Sí. Todavía necesitamos trabajar con todo el virus. Todavía hay que ir de compras. Todavía tenemos que adorar los que somos cristianos. Y los que somos humanos, interactuamos los unos a los otros. A ver, si no es cierto, a ver, cásense por Facebook. A ver, cásense por Facebook. Tengan hijos por Facebook. A ver si lo logran. ¿Vale? No, señores, Dios nos hizo para hacer familia y para hacer comunidad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, pastor? Se preguntarán a ustedes. Bueno, escribí mis pensamientos. Ok. Cada uno será libre de decidir las medidas de precaución y salud convenientes según su propia condición de salud, de edad, etcétera. Pero digo, hermanos, esto no debe ser excusa para dejar de congregarnos. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿El gobierno nos prohibió congregarnos, sí o no? A ver, ¿cuántos dicen que sí? Levanten la mano los que dicen que sí nos prohibió congregarnos. ¿Sí, no? Dos manos. Oh, no. ¿Cuántos dicen que no? El gobierno no nos prohibió congregarnos. Levanten la mano. Entonces, ¿qué es lo que nos prohibió? A ver, ¿qué es la orden? A ver, díganme ustedes. Adentro, ¿verdad? Adentro. Entonces, esto que está haciendo el gobierno no es una persecución contra los cristianos. Si fuera una persecución contra los cristianos, el gobierno hubiera dicho, prohibido congregarse los cristianos. Los borrachos pueden seguir haciendo party en los bares o en las licorerías. La gente puede seguir haciendo parties, pero los cristianos no pueden hacer reuniones en ningún lado. ¿Eso es lo que dijo el gobierno? No. ¿Qué es lo que dijo el gobierno? Que no se reúnan las personas en lugares cerrados. Las personas en los cines, en conciertos, en los bares, en los restaurantes, no se puede comer adentro. Y en los centros de adoración, llámense cristianos, musulmanes, budistas, parejo agarró. No es una persecución contra el cristianismo. ¿Me doy a entender, hermanos? Debemos ser sinceros, debemos ser honestos, no tenemos que inventar. No nos debemos hacer ni las víctimas ni los sufridos. No es una cacería contra el cristianismo. Es una, desde nuestra perspectiva, estoy de acuerdo con el hermano John MacArthur en que es una reacción desproporcionada a la del gobierno, pero no es una persecución ni es un reclamo para que lo adoremos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Sí. Por lo tanto, mi humilde opinión, el pastor John MacArthur se equivocó. Porque la Biblia nos manda obedecer a nuestras autoridades superiores. Y lo que nos pidió el gobierno no nos gusta, pero no nos prohibió congregarnos al aire libre. El problema de la iglesia John MacArthur es que es multitudinaria. Y para que ellos pudieran congregarse al aire libre, con distanciamiento social, pues van a ocupar el estadio de los Dodgers, yo creo, ¿verdad? Para lograrlo. Pero nosotros no somos la iglesia de John MacArthur. Y nosotros sí cabemos en un espacio abierto. Por lo tanto, nosotros podemos cumplir la orden que nuestro Dios nos da sin infringir la orden de nuestro gobierno local todavía. Y aunque fuera así, aunque no pudiéramos, como en el caso de esa iglesia, en mi muy humilde opinión, se equivocaron. Debieron haber hecho lo que hicimos muchos otros. Hacer múltiples servicios afuera, si fuera necesario para que cupieran, y poner techos como sí lo están haciendo, pero están haciéndolo al mismo tiempo afuera y adentro. Y así no le daríamos la oportunidad a los no creyentes de hablar mal del evangelio. Para mí ver, se equivocaron. Se adelantaron. Tal vez sí hubiera sido necesario hacer eso más adelante si ya vemos que el gobierno intencionalmente nos estorba a congregarnos a los cristianos. Pero no es el caso, porque podemos congregarnos al aire libre. Además es verano. ¿Me doy a entender, hermanos?
Entonces, John MacArthur dijo que simplemente los hermanos llegaban a la iglesia y ellos no les impedían entrar. Hermanos, ¿alguna vez yo les impedí a algunos de ustedes entrar a la iglesia? ¿Con o sin pandemia? ¿Y con pandemia sí? No. ¿Qué hice? Les pedí que no lo hicieran, pero yo no puedo impedirle a nadie entrar o salir. ¿Me doy a entender? Si alguien va a la iglesia cuando estamos transmitiendo, no lo vamos a sacar. Pero es sobre su propio riesgo de esa persona. Pero yo sí, como pastor, debo decir, tratemos de honrar a nuestras autoridades porque eso es lo que Dios manda. Y amamos a Dios y lo hacemos por amor a Dios y no solo por que estemos de acuerdo con el gobernador. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuántos de aquí que están conectados son padres de familia? Levanten la mano. Padres varones, papás o mamás. Yo. Ok, todos, casi todos, ¿verdad? ¿Alguna vez le dijiste a tu hijo, ponte suéter, hijo, ponte suéter porque está muy frío? Sí. ¿No le dijiste eso a tu hijo? ¿O te lo dijo tu padre cuando eras joven? ¿No te lo dijo? Sí. ¿Y estabas de acuerdo tú cuando tu papá te decía, ponte suéter, hijo? ¿Estabas de acuerdo? Ay, no. No, ¿verdad que no? Ya, ay, no, pero que tengo calor y yo no tengo frío. Además, no me gusta andar cargando. Prefiero pasar frío que andar cargando el suéter. Ok. Si hubieras sido un buen cristiano, ¿qué hubieras hecho? Obedecer. Pero se está equivocando tu papá. Ni está haciendo frío. Pero es mi autoridad. Pero eres cristiano, ¿verdad? Es decir, la pregunta es, hermanos, ¿debemos nosotros obedecer a nuestras autoridades cuando estamos de acuerdo con ellas? Y cuando no, ahí sí podemos desobedecerlas. ¿O solo cuando nos piden hacer cosas contrarias a lo que marca la palabra de Dios? Los escucho. No debemos. Solo lo último que dijo. ¿Verdad? Sinceramente, hermanos, ¿nos está prohibiendo el gobierno adorar a Dios o solo congregarnos en lugares cerrados porque ellos creen que así van a controlar el número de... Solo congregarnos en lugares cerrados porque ellos creen que así... Está haciéndome eco alguien de ustedes que tiene el YouTube por ahí a lo mejor o algo. Entonces, no, obviamente no. Tenemos que obedecer al gobierno mientras no nos ordene hacer cosas contrarias a la Biblia. La verdad no nos están ordenando. ¿Saben qué es el problema? Probablemente, entre otros, que somos muy comoditos. Ahí me van a disculpar algunos de ustedes. Somos muy comoditos, queremos aire acondicionadito, queremos sillas acomodaditas, queremos que nos cuiden a los niños o a los jóvenes. No queremos batallar. Además, en nuestra iglesia los cultos son en la tarde. Qué flojera levantarme ahora para ir a las 10 de la mañana al parque. No, qué aburrido. Mejor lo veo por internet. Y además a mí ya me hice con la costumbre de ir a las pulgas. Aunque prohíban, la gente sigue yendo a las pulgas. ¿No es cierto, hermanos? Yo no he ido, pero me han dicho, no, viera cómo están las pulgas, pastor. Alguien me lo dijo. Entonces, ¿no será que realmente las razones por las que queremos hacer reuniones a fuerzas adentro de un edificio, por ahora al menos, es pura comodidad? ¿No nos gusta sufrir a los cristianos? ¿Se imaginan qué va a pasar si de verdad se suelta la persecución? No, pues va a ser la excusa perfecta para tirar la toalla. No, hermanos, creo que debe haber balance. Entiendo el espíritu, tal vez que movió al pastor John MacArthur, pero creo que el argumento no fue el mejor. No debemos desobedecer. Todavía no, al menos. A menos que nos prohíban adorar a Dios en cualquier lugar y en cualquier forma, ahí sí, les aseguro que esto no se va a poder. Pero todavía tenemos responsabilidades cristianas, hermanos. No es excusa que no podemos congregarnos en el edificio para no congregarnos, bajo las opciones que tengamos. ¿Podemos congregarnos en público? ¿Sí o no? Sí. ¿En el parque? ¿Sí o no? Sí. Y aquí aprovecho, ustedes saben que yo no soy así, pero voy a aprovechar porque hoy se presta la oportunidad. Saben, hermanos, que en nuestra iglesia local, la mayoría o muchos de los que han venido a la reunión que hemos hecho física en el parque vienen de otras ciudades y no de Tracy. ¿Dónde están los de Tracy? ¿Dónde están?
¿Saben por qué les hago esta pregunta? Porque los otros me preguntan, ¿y dónde están los hermanos? Yo vine desde allá, ¿y dónde están los hermanos? ¿Están en su casita o están en las pulas? Yo no sé, porque yo no estoy policía. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan que no vinieron? No, pero, hermanos, ¿cuál es la excusa? Todavía podemos adorar. Abajo de un parque si quieren, pero podemos. ¿Cuál es la razón para no hacerlo? Que no hay aire acondicionado, lo hacemos abajo de una sombra tan fresca y temprano antes de que pegue el calor. ¿No es cierto? Todos los que han venido no me dejan mentir. Sí. Está bien suave. Y aunque no estuviera, no podemos hacer algo tan pequeño por causa de nuestro Dios que merece un tributo de adoración y de alabanza. Entonces, es tiempo de preguntarnos, ¿qué actitud hemos asumido si la cuarentena vino a servirnos de excusa para dejar de cumplir con nuestros deberes espirituales comunitarios como creyentes que somos? Dios merece nuestra adoración. Tenemos las responsabilidades espirituales de cuidarnos unos a otros, edificarnos, alentarnos unos a otros, evangelizar. Claro que podemos evangelizar por la internet, pero no solamente por ese medio. Hay que ayudar a los pobres, a los enfermos, y por eso salimos a trabajar, porque muchos de ustedes siguen ayudando a su familia en América Latina con recursos, y solo lo pueden hacer trabajando. Pero ¿cómo pueden ir a trabajar muchos cristianos y no pueden venir a congregarse? ¿No tienen miedo o sí tienen miedo de contagiarse cuando salen a trabajar? Pero ni modo, ponen su fe en Dios y salen a trabajar porque tienen que comer y sus familias. Pero el domingo que guardamos distancia social y los que necesitan se ponen cubrebocas, ¿no podemos congregarnos? Nuestros misioneros todavía están predicando el evangelio alrededor del mundo y los vamos a dejar de apoyar solo por esto. Claro que no. No debemos desafiar a las autoridades civiles hasta donde sea posible. Y sí debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras las posibilidades lo permitan, mientras podamos hacerlo al aire libre, entonces tenemos la oportunidad de congregarnos. Y a mí también me disgusta, hermanos, como escribo en mi último punto, la actitud paternalista del gobierno. O sea, el gobierno no debería de actuar de papá, debería de actuar de gobierno. O sea, el gobierno actúa de papá cuando dice, no salgas a la calle porque te va a dar gripa. Ándale, métete. Ponte suéter, ponte cubrebocas. Ok, ese es el trato que yo le doy a mis hijos. ¿No es cierto, hermanos? Sí. No es el trato que le doy a mis hermanos ni a mis papás, porque son adultos. Ellos saben lo que hacen y saben a lo que se arriesgan. Si se exponen, ellos van a sufrir las consecuencias. ¿Me doy a entender? Entonces, si usted sabe que está enfermo, siente síntomas de gripe o de enfermedad respiratoria y sale a la calle, bueno, compórtese como un adulto, no salga porque si usted estuviera enfermo podría enfermar a otros o porque usted está vulnerable se podría enfermar, pero asuma su responsabilidad. No necesitamos un gobierno paternalista. Por desgracia tenemos un gobierno paternalista que está actuando como si fuéramos niños, pero somos adultos. ¿Pero qué le vamos a hacer? Somos cristianos y vamos a obedecer al gobierno, aunque no nos guste ponernos el suéter en verano. ¿Verdad? Pues así es. Ahora, conclusión de mi exposición del tema. Yo espero, y se los voy a mandar decir a toda nuestra iglesia, yo espero que todos los que dicen ser miembros de la iglesia del pueblo de Dios, yo los espero ver el domingo en la mañana en la reunión en el parque, enfrente de la Williams, sin excusas, a menos que tengan una verdadera razón justificada. ¿Y cuál es una razón justificada? Yo no sé, pero usted sabe. Y si la razón no es justificada, entonces yo le sujeto a usted a su conciencia delante de Dios que usted está pecando. Porque pone otras cosas antes que lo que debe de poner primero en su vida espiritual. Yo no me voy a enojar porque no lo hacen por mí. Todos lo hacemos por Él. ¿Me doy a entender? Y esta es una orden explícita a los miembros. Los únicos que me han dado permiso de darles liderazgo. Todos los que no son miembros, simplemente les aconsejo.
que se congreguen. Y les esperamos. Les esperamos a todos. Ya tenemos previsión. A partir de este domingo vamos a tener clase para jóvenes en inglés con Johnny otra vez, para que nuestros muchachos a la hora de la enseñanza puedan ser edificados en español, en inglés, como ellos escojan. Y también nuestros niños van a tener una clase preparada y vamos a tener que llevar cada uno de nosotros una silla, porque si no llevas tu silla, te va a tocar parado o sentarte en el suelo, que podría estar un poco húmedo. Pero no te va a pasar nada si te sientas en el pasto, que está muy bonito además, o llévate aunque sea una toalla. Si usted no quiere que su niño vaya a la clase porque siente que corre riesgos de que no se observe debidamente el distanciamiento social, entonces usted puede retener al niño con usted y seguir llevando usted materiales de su casa para que el niño esté con usted mientras la enseñanza. Pero va a haber clase para niños y va a haber clase para jóvenes. Y Johnny va a animar a que los jóvenes guarden distanciamiento social. Se va a ir a otro árbol por allá mientras nosotros estudiamos aquí, en los cantos y todo juntos acá, como lo hemos hecho. Y luego, antes de la enseñanza, nos separamos en grupos, adultos, niños y jóvenes. Y después más o menos terminamos al mismo tiempo y ya, como lo hemos hecho. Vamos a celebrar la Cena del Señor este domingo ahí en el parque. Entonces, y los que no puedan venir por motivos de salud, yo los entiendo, hermanos, y no sientan condena ni reproche. Yo entiendo que si usted está en una posición vulnerable y no se siente seguro o segura de congregarse todavía, está en todo su derecho. Pero yo sé que la mayoría no están en ese caso. Y los que sí están, pueden guardar distancia social y usando cubrebocas, así como lo hacen cuando van a sus parties y cuando van al supermercado y cuando van a todos lados, pueden hacerlo para ir a la iglesia. Y si no lo hacen cuando vienen a la iglesia, está bien. Eso es asunto entre Dios y ustedes. Pero es mi deber como pastor decirles.